Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo vemos toda esta situación que se ha suscitado dentro del CPCCS y ahora con esta decisión de tener un plazo más amplio para afinar y aprobar este reglamento que en su momento dio para polémica? Bienvenido, doctor García, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que las circunstancias sociopolíticas actuales del país son diferentes de las que teníamos hace 5 o 6 años. Hoy por hoy somos una potencia mundial del narcotráfico. Hemos desbancado a Colombia en cantidad de exportación de cocaína, pese a que en el país es muy poco lo que se produce. Nosotros nos hemos convertido en el gran centro de acopio del narcotráfico sudamericano y en el gran proveedor del narcotráfico mexicano y de los mercados tanto estadounidense como europeo. Por supuesto, esto ha generado una cantidad de circunstancias diferentes que se han expresado, por ejemplo, en una mayor violencia, una actuación mucho más violenta de parte de las bandas que operan alrededor de este negocio, un incremento enorme del índice de muertes violentas en el Ecuador, especialmente en ciertas zonas, por ejemplo, la zona 8, Guayaquil, o Los Ríos, Esmeralda. Hemos superado, teniendo en cuenta que Latinoamérica es la región más violenta del mundo, varias ciudades de Ecuador han superado por mucho la media latinoamericana de muertes violentas. Otro aspecto que también se ha evidenciado últimamente es la enorme impregnación que han tenido el narcotráfico y la criminalidad organizada en la institucionalidad policial, militar y sobre todo judicial. Y ahí viene pues la importancia de la designación de fiscal general. Porque obviamente la joya de la corona para el narcotráfico es la fiscalía. Y cuando hablo del narcotráfico no solamente hablo de los productores y exportadores de droga, hablo también de los operadores políticos que están alrededor de esos exportadores de droga. Si hay algo que nos ha mostrado también los casos llevados adelante por la fiscal general Diana Salazar, y ahí es cuando se entiende el odio de ciertos grupos y actores políticos hacia ella, es esta relación incestuosa entre lo político y el narco. Cómo compartían abogados, compartían estrategias, compartían jueces, los mismos jueces que liberaban, los mismos jueces que entregaban los bienes a Salcedo, los mismos jueces que liberaban a Rasquiña, eran los jueces que liberaban a Glass, eran los jueces que... Es decir, la misma estructura judicial corrupta que luego se evidenció a través de Metástasis, Purga y Plaga, la misma estructura judicial corrupta que luego en su momento lideró también Wilman Terán, trabajaba tanto para la estructura del narco como para la estructura política. Entonces, vemos que tanto el narcotráfico como sus operadores políticos, la selección, la designación de fiscal general, pues les importa muchísimo. Y obviamente van a tratar de poner a alguien afecto. Por supuesto, no les interesa que venga un gran penalista, que venga un gran profesional a ese cargo, porque normalmente una persona que tiene una trayectoria académica, que tiene una trayectoria profesional, es mucho más difícil de convencer y de cooptar que uno que llega sin saber cómo le cayó el puesto, ¿verdad? Ahora, usted ve que normalmente en los altos puestos de control y de justicia, últimamente, pues han llegado funcionarios que uno dice, bueno, ¿y este quién es? Claro.
que recién entran al radar cuando están de candidatos para un cargo específico. Es decir, personas sin la mayor trayectoria. Y claro, luego nos queda siempre la duda de, ¿y ahora qué hará? Eso no puede pasar en la fiscalía. Y digo, no puede pasar en la fiscalía porque necesitamos un fiscal o una fiscal que sepamos exactamente que va a enfrentar a la criminalidad organizada, que va a enfrentar al narcotráfico, que va a enfrentar a los operadores políticos del narcotráfico y que va a enfrentar las estructuras de corrupción que también son múltiples dentro de nuestra sociedad. O sea, usted ve que se están dando cosas que resultan casi inverosímiles. Por ejemplo, matan a un funcionario del hospital del IES de Manta, que resulta que ha sido parte de una de las bandas de criminalidad organizada y que llega con 9 antecedentes penales por asesinato. Realmente. Y le contratan en el hospital del IES. Yo tengo un amigo que tiene una condena por lesiones leves por una bronca en la que fue parte hace 6 años. Y tiene problemas para conseguir trabajo porque aparece en el SATGI su antecedente penal de lesiones leves. Este otro señor con 9 antecedentes por asesinato no tuvo problema para ser enrolado en el hospital del IES de Manta. Y lo matan adentro. Ojo, es decir, no solamente que es una barbaridad que se ponga gente de ese tipo como funcionarios públicos y como funcionarios de un hospital además, sino que ponen en riesgo a los pacientes, a los médicos, a todo el mundo, porque entran al hospital a matarle. O sea, ese tipo de circunstancias que no veíamos antes, lo vemos ahora, y por supuesto eso nos obliga a ser más meticulosos a la hora de seleccionar un fiscal, porque el momento en que la Fiscalía General del Estado cae en manos del narcotráfico y del crimen organizado, ahí sí simplemente, dicho figuradamente, pues tendríamos que bajar la lámpara y apagar la luz. Acá, en el tema de la Fiscalía General del Estado, nos estamos jugando el país. No se puede dar el lujo al CPCS de elegir a alguien que no se aprobó. Ahora, ¿por qué la polémica, Ramiro, en el sentido de esta prueba oral que el reglamento del consejero Verduga afín al correísmo no contenía? Y que, bueno, fue una polémica, finalmente parece que hay consenso en el sentido de que va a ponerse una prueba oral con casos prácticos, se van a delinear mecanismos para verificar la probidad notoria e intervención también de una veeduría internacional, conformar un comité de expertos, en fin, eso está entre los temas que podrían, porque todavía no hay un reglamento definitivo, pero podrían ser incluidos en este reglamento que guiará este proceso para el concurso público de fiscal general del Estado. Ahora, ¿por qué es importante este tema de la prueba oral y por qué cree que ha sido tanta polémica en torno a él? Mire, el tema de la prueba oral es importante porque evidencia el conocimiento específico en la materia penal del postulante. Así de sencillo. Yo espero que el concurso para fiscal sea sencillo, simple y transparente. Porque cuando es demasiado complejo, ahí se vuelve tramposo. Y ahí hay problemas. Mire lo que está pasando, por ejemplo, con el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Hicieron un proceso complejísimo, donde a cada uno de los expertos, yo renuncié ya al comité de expertos, a cada uno de los expertos nos hicieron mandarles 164 preguntas con sus respuestas. Y solamente en materia penal, no me acuerdo, éramos 4 expertos, alguna cosa así. Lo que quiere decir que habían 700 preguntas. Una cosa de loco. Cuando para evaluar a un juez, podríamos haber hecho 2, 3, 4 preguntas y se acabó, pero preguntas orales, pasadas en vivo, transmitidas en directo, como se hizo en el comité de selección de la Corte Constitucional, y por eso tenemos una buena Corte Constitucional. O sea, es sencillo, a ver, siéntese aquí, siéntese ahí, y le voy a hacer 2, 3, 4 preguntas. Preguntas con algún nivel de complejidad que nos muestre cuál es su nivel de formación académica y de conocimiento en este caso en la ciencia penal. Y ya está. Entonces yo aspiro que el procedimiento sea muy transparente, pero además muy simple, de forma que se pueda ver claramente las diferencias entre los postulantes. Claro, obviamente, si yo quiero meter a cualquiera por ahí por la ventana, entonces voy a poner, como está en el proyecto del consejero Verduga, que la probidad notoria se satisface solamente con no tener sentencia condenatoria ejecutoriada.
Claro, con eso cualquiera de los jueces que están presos, involucrados en el caso Metástasis, podría ser fiscal general, porque todavía no tienen ni siquiera sentencia, pero sentencia condenatoria y ejecutoriada. El grupo de abogados pisos que andan pululando ahí alrededor de los narcotraficantes y de los corruptos, podría ser fiscal general sin problema. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Y por otro lado, eso es lo que se trata de garantizar, ¿no? Es decir, que pueda entrar alguien al cual lo puedan manejar como títere y que sea afecto a un cierto grupo político que además, insisto, está actuando como operador político de bandas de criminalidad organizada. O sea, y eso lo vimos clarito en el caso Metástasis con los chats del narcotraficante Noreno con operadores políticos específicos. Ahora, ¿qué debería, a su criterio, Ramiro, contener este reglamento en el que está trabajando el Consejo de Participación Ciudadana? Se ha dicho mucho sobre esto de, bueno, de incluir esta prueba oral con casos prácticos, tener mecanismos para verificar la probidad notoria, también Y sobre todo, yo creo que el punto central está en los ítems de calificación, es decir, los criterios de puntuación, de asignación de puntos en la calificación. Eso es fundamental. Porque claro, si, como está en el proyecto del consejero Verduga, tener PhD en Derecho Penal o tener un máster en Gestión Pública se va a puntuar igual, entonces cualquier persona que no tenga conocimientos específicos ni formación específica en materia penal podría llegar a ser fiscal general y ya está. Entonces, justamente de lo que se trata es de garantizar lo contrario, de garantizar que el mejor postulante de aquellos que se presenten, el que tenga mejor formación académica, el que tenga mejor trayectoria jurídica, el que tenga mejor conocimiento, ese es el que llegue de fiscal. Bueno, eso respecto al tema de la Fiscalía General del Estado y Ramiro, quisiera aprovechar los últimos minutos de esta entrevista para topar justamente el tema del concurso para la elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Usted comentaba hace un momento, fue parte de ese comité de expertos y lo renunció. En todo caso, lo que sabemos es que el concurso se retrotrayó hasta una parte anterior y bueno, hasta antes de las pruebas de confianza, estas famosas pruebas de confianza que no daban confianza por esta la contratación de esta empresa que, bueno, era casi una empresa de papel. Entonces, ¿cómo vio esa decisión que tomó la judicatura sobre este concurso de jueces de la Corte Nacional? Mire, Verónica, yo creo que, a ver, primero poner esto en contexto. Este es el segundo concurso que se lleva a cabo para renovar jueces de Corte Nacional de Justicia, porque el primero se lo hizo todo el 2023, fue dirigido por Wilman Terán, tenía por objetivo justamente entregar la Corte Nacional de Justicia a los grupos de criminalidad organizada y fue declarado nulo por el actual Consejo de la Judicatura, me parece, si no estoy mal, en el mes de enero. Claro, ahí se resolvió iniciar de foja cero, del punto cero, un nuevo concurso. Se quiso hacer las cosas, digamos que medianamente bien, no fue un proceso perfecto ni mucho menos. De hecho, tuvimos problemas desde el reglamento, porque primero presentaron un reglamento soquete en donde igual, ¿no? Andaban tratando de privilegiar experiencia judicial por sobre conocimiento jurídico y formación académica, que es una tontería. La Corte Constitucional nos ha demostrado que los mejores jueces son los mejor formados, no los que más tiempo han estado trabajando en la burocracia judicial. Y bueno, pero medianamente bien, pues se llevó a cabo, salió adelante, la fase de méritos se hizo sin mayor sobresalto. Y luego vienen estas pruebas, famosas pruebas de confianza, que no se sabe mismo qué son, porque terminan siendo una especie de pruebas éticas, ¿verdad? Una valoración ética de los postulantes, que es así totalmente subjetivo, y encima de eso se les ocurre contratar a una empresa de papel, a una empresa fantasma, que lo único que quería era casarle el contrato. Y se acabó. Entonces, claro, llegamos a esta fase, como era de esperarse, la empresa hizo mal su trabajo y tenemos un mal resultado en el tema de las pruebas de confianza.
Claro, ahí se genera un nuevo debate. Yo soy de aquellos cree que no tiene sentido volver a cero, porque volver a cero, o sea, eso implica desconocer todo el trabajo que se ha hecho, parte del cual ha estado bien, implica además desconocer todo el gasto que se ha hecho, pero no solamente en gasto de fondos públicos, sino todo el esfuerzo administrativo, de personal, de tiempo, y no se puede simplemente estar tirando abajo todo, concursos uno tras otro. A mí me parece que la decisión del Consejo de la Judicatura pues ha sido la más sensata. En este caso, rehacer aquello que está mal hecho, retrotraer el concurso hasta antes de esta fase de las pruebas de confianza y seguir adelante. Esperemos que ahora sí se haga bien y esta nulidad insanable parcial pues se corrija y siga adelante este concurso. Hay que agradecerle a Ramiro García, abogado especialista en Derecho Penal. Gracias por estar con nosotros, doctor García. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Un saludo para todos los oyentes nuevamente. Bueno, dos temas muy importantes de elección, la próxima elección del fiscal general de la Nación, que ya está, por cierto, para esto, pues el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social elaborando este reglamento, un reglamento que se dieron un borrador y fue bastante polémico. Ahora pues parece que hay consensos, vamos a estar pendientes de este caso también y del concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia. Recordemos, la Judicatura declaró la nulidad insanable parcial de las pruebas de confianza y causó que este proceso regrese hasta la aprobación de los resultados de estas pruebas psicológicas. Entonces el concurso va a continuar, pero retrotrayéndose una fase anterior a estas polémicas pruebas. En fin, vamos a darle seguimiento, por supuesto, a estos dos temas que son muy importantes para el país. Son las 7:41, amigos, vamos a irnos a comerciales. Regresamos enseguida para conversar sobre movilidad, sobre esta propuesta reformatoria al pico y placa. Vamos a conversar con Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, sobre estos temas enseguida.